Un saludo a todos los moteros y también a todos los que se han suscrito al canal. Hoy vamos a cambiarle la cadena de arrastre a la TNT 899 por una DID 525 CBMX Gold de 110 link. Así que no te pierdas este video y comenzamos. Bueno chicos, para comenzar, nos ha llegado la cadena DID Super Street Gold 525 CBMX 110 link. Gracias a Juan Motor que nos ha enviado esta cadena, vamos a instalarla en la Benelli 899 TNT. También tenemos las herramientas para remachar la cadena. Y también tenemos la herramienta de corte del pin de corte. Así que vamos a hacer las pruebas, vamos a enseñarle cómo se monta una cadena en la Benelli TNT. Bueno, lo ideal sería cambiar todo el piñón y la corona, todo el sprocket completo, pero en este caso solo vamos a cambiar la cadena. Vamos a mostrarle cómo se cambia, cómo se remacha y cómo se le saca el pin. Tenemos esta cadena, vamos a enseñarla. De 110 link, 110 remache, y nos trae el eslabón para remachar. Así que vamos a verla. Este eslabón es para remachar. ¿Lo ven? Este es para remachar. Con esto vamos a hacer el remache. Así que vamos a hacer las pruebas a ver. Una vez que hayamos levantado el caucho, podamos rodarlo, y antes de aflojar el eje para que afloje la cadena, lo primero que vamos a hacer para que sea más fácil es sacar el pin, uno de los pines para sacar la cadena. Si se fijan, la cadena ya se encuentra en malas condiciones. Así lo que vamos a hacer, vamos a buscar el pin que está dañado, que es exactamente este que está aquí. Voy a enseñárselo para que vean cómo estaba a punto de romperse. Si lo vemos de esta manera, se ve que estaba a punto de romperse el pin, de romperse el pasador. Ya la cadena con este estiramiento se encuentra totalmente mala. Fíjense todo el juego que tiene, aunque la cadena se encuentra apretada. Vamos a utilizar esta herramienta para romper el pin. Si no, hay que usar una moladora, un esmeril, y esmerilamos la punta y lo sacamos. Por aquí va a salir el pin. Este es el hueco donde va a salir. Y esto lo empuja hacia adentro. Así que vamos a ver. Si no, vamos a tener que esmerilar. Pasarle el esmeril. Ahí está. Ahí lo tenemos.
Así que ahí lo tenemos. Lo centramos bien. Quiero que ustedes lo vean, cómo va sacando el pin. Ahí está, ahí rompió. Ahí se sintió un golpe. Vamos girando. Hasta ir sacando el pin o el pasador. Ese es el pasador. Voy girando y ahí va saliendo el pasador. Vean. ¿Lo ven? Aflojamos. Ya el pasador está aquí. Ya aquí está el pasador. Aquí está el pasador. No fue tan difícil romperlo porque ya se encontraba prácticamente dañado. Colocamos el pin viejo. Ahí. Solo para ir estirando la cadena. Y de esa manera la vamos ajustando. Ya la pasamos por el piñón. Ahora sí, una vez que tenemos la cadena con una llave 12, vamos a aflojar la zona excéntrica para arrimar el caucho hacia adelante. Así que aflojamos los dos tornillos traseros para que la esfera excéntrica pueda girar. Aflojamos. Y aflojamos los del otro lado también. Con la llave 12 y se va moviendo el caucho. Ya podemos alcanzar prácticamente su posición. Al eslabón que vamos a conectar, le vamos a colocar su grasa. Y le colocamos su horrín, que va primero.
y el segundo. Pasamos el eslabón. Vamos a pasarlo primero por aquí. Listo. Le ponemos el O-ring que va por fuera para que quede engrasada de una vez. Luego la tapa del eslabón va de esta manera. Ahora tenemos que introducirla. Para eso vamos a usar la herramienta. Del lado de adentro, esta, para que el eslabón, los pines se encajen aquí. Esta va del lado de adentro. Y del lado externo vamos a poner este para que los pasadores logren pasar por el agujero y poder entrar. De esta manera. Porque él se va desviando un poco, pero al principio, hasta que salga el pin. Cuando sale el pin, ya él se cuadra. Él se inclina un poco, pero una vez que entre el pasador, se va cuadrando. Por eso hay que darle poco a poco. Aflojamos y ya vemos que está entrando. Vamos apretando hasta que salgan para poder remacharlo, pero vamos a medirlo, no apretamos del todo. Ahora aflojamos y vamos midiendo. Aflojamos. Y vemos que ya pasaron los para poder remacharlo. Lo medimos, quede exactamente igual. Ahora agarramos, lo remachamos. Cambiamos a este y lo ponemos en la parte de atrás. Aflojamos para meter el remachador. El remachador es este. Se introduce. Lo ponemos a una distancia. Una vez que encaje, con la llave 14, aplicamos fuerza al remache para ir abriendo la punta. Ahí se ve.
cómo se va abriendo. A ver. Y volvemos a aflojar y vamos midiendo. Esto hay que hacer, estos pasos hay que hacerlo varias veces. Ya se ve ahí. Que ya lo perforamos y así se va remachando. Porque se va abriendo. Vamos con el segundo. Lo centramos y aplicamos presión. Así es que se hace el remache. Un poquito más atrás para que vean eso. Listo. Ya lo hemos remachado. Porque él se expande. Él se va abriendo. Y bueno, ya está remachado. Ahora lo que queda es ajustar la cadena. Una vez haber terminado y haber remachado todo y revisar la cadena que todo esté en orden, lo que nos queda es tensar la cadena con la llave 12, haber aflojado los tornillos de aquí de la zona excéntrica para que pueda rotar el eje. Con la llave 12 ahora vamos al sentido del reloj y vamos tensando la cadena a medida que quede por lo menos un juego, 15 milímetros hacia arriba y 15 milímetros hacia abajo. Esa es la tensión adecuada. No puede quedar súper tensa, sino con un juego en la parte inferior. Aquí tenemos cierta holgura y esa es la que vamos a dejar. Podemos tensar tanto más y revisamos que quede con ese juego. Ahí está en perfectas condiciones tensada la cadena. Bueno, una vez tensada la cadena, lo que vamos a hacer es apretar los tornillos de la zona excéntrica y apretamos. Apretamos del otro lado. Bueno chicos, una vez apretado los 4 tornillos en la zona excéntrica, ya hemos ajustado la cadena. Y bueno, ya ustedes saben cómo colocar la cadena 525 D&D de oro y queda espectacular en la moto. Bueno chicos, eso es todo por hoy y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.